sesión. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes aquí. Vamos a dar continuidad al seminario y tenemos para ello hoy como ponente a don Carlos Mendoza. Don Carlos Mendoza es una persona ilustrada donde las haya. Nos va a desarrollar el tema de la masonería operativa y de leyendas acerca de la masonería, tanto operativa como especulativa, donde se va a centrar más en la masonería operativa. Don Carlos Mendoza ostenta el título de Marqués de Montalbán, es descendiente de Ros de Orano, del vizconde de Ros, que fue quien fundó la logia de Getafe en 1888, y es un marqués ilustrado, de tipo del duque de Rivas, una cosa así. Las comparaciones entre los tiempos son difíciles de establecer. Entonces, no es una persona cuyos salones de su casa en la calle Claro de Cuello, una casa marquesal con viejas cocheras, con un sabor de época tremendo, pues ha habido la mejor tertulia de Madrid, que se llamaba la Biblioteca, y que era una biblioteca seguida de un ágape en su casa y que era de los sitios más ilustrados de Madrid. Y él es profesor de filosofía, ha hecho un trabajo extraordinario sobre Baltasar Gracián, ese paladín de la prudencia y de la mesura, ese fino filósofo del siglo XVIII, al cual él pues, se parece también un poco, y por eso se ha inclinado por él para hacer un trabajo de tesis que es sobre la vida y la filosofía de la obra de Baltasar Gracián. No quiero prolongarme mucho en la presentación para no quitarle tiempo, pero en fin, decir también que sus cualidades humanas está pues un poco alejado de la idea que se tiene de la aristocracia española. Es un hombre trabajador, un hombre emprendedor, tiene un cortijo del siglo XVIII en Extremadura, donde tiene una producción porcina extraordinaria, produce los famosos jamones Joselito, o sea que es un hombre que además de darle elementos a la ciencia y a la filosofía, se los da también es un ejemplo de cómo un aristócrata también tiene que dedicarse a las cosas, a los negocios y a las cosas. En fin, que dicho esto, ya paso la palabra para que desarrolle el tema ese. Y nada más, pues haremos el coloquio como es ya de costumbre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César, desde luego. Ya saben ustedes que el último gran talento enciclopédico que hubo en Europa era el filósofo alemán Hegel, y cuando él era rector de la Universidad de Jena, y cuando se ponía enfermo algún catedrático, Hegel iba y daba la lección correspondiente, sea cual fuese la asignatura. Pues eso me pasa con César Navarro, al que desde ahora le pido que me ayude en esta conferencia, porque esto es un tema donde, primero, es un tema histórico y yo realmente me dedico a la filosofía, y segundo, es un tema donde tenemos ciertas pistas y tenemos ciertos documentos, pero tampoco podemos hablar estrictamente de masonería operativa, masonería especulativa, masonería de adopción de una forma rigurosa y exacta. Entonces, yo, si me lo permiten, voy a hacer un pequeño esquema, digamos, terminológico, y luego ya entraré un poco en un esbozo histórico de lo que quiero exponer, el tema de la masonería operativa. La masonería operativa no es más que la masonería que se dedica a la construcción de forma gremial. Los gremios medievales, a partir del siglo XIII, es en lo que nos vamos a centrar en la exposición. Hay unos gremios anteriores que se ha hablado, los colegios romanos, etcétera, etcétera, pero los gremios que están ligados a la construcción de las catedrales, esos son los gremios de los que parte la masonería que existe actualmente. En el siglo XVII, que es un siglo de transición, la masonería operativa empieza a desaparecer, porque empiezan a desaparecer la construcción de grandes catedrales, la construcción de grandes monasterios. Uno de los últimos fue el monasterio del Escorial, en España siempre un poco a contracorriente. El último gran monasterio europeo es el monasterio del Escorial, que precisamente además lo hizo Felipe II a imagen del nuevo templo de Salomón, donde él era Salomón.
si recordáis, en la entrada del Escorial está Felipe II y Salomón en las estatuas. Y bueno, entonces esa masonería en el siglo XVII deja de estar organizada sobre la base de actividades de canteros, de masones libres, de albañiles, de maestros de obras, de gremios, y empiezan a admitir en su seno a personas que no tienen nada que ver con el mundo de la construcción. Y entonces esa masonería del siglo XVII es una masonería de adopción. Entonces hay logias del siglo XVII, se han estudiado las personas que formaban parte de esa masonería, y había 4 señores que efectivamente trabajaban en el tallado de las piedras, en la construcción, pero luego había mercaderes, comerciantes, etc. Entonces, de esa masonería de adopción del siglo XVII, en el siglo XVIII, en Inglaterra, que es un país donde precisamente por su insularidad perviven todas estas tradiciones, son más celosos de sus propias tradiciones, pues deciden los 4 restos en Londres de lo que quedaba de toda esa masonería operativa, deciden reunirse, hacer una logia única, la Gran Logia de Inglaterra, que luego tiene sus constituciones, es la que se desarrolla por todo el continente, y hacer una masonería especulativa, en el sentido de que a partir de ese momento todos los temas relacionados con la construcción son símbolos de la construcción humana y de la perfección moral humana, y todas las tareas de la construcción y todas las herramientas de la albañilería, el compás, la escuadra, el nivel, etc., pues no son sino instrumentos del ser humano para su propia perfección. Entonces, quería hacer hincapié en que hay una masonería de oficio, medieval, operativa. Esa masonería va perdiendo su función de construcción, admite a gente en su seno, y luego en 1717, concretamente el 24 de junio de 1717, es decir, en la fecha de San Juan, por cierto, dentro de 3 años serán 3 siglos de esta metamorfosis cultural, yo creo que única en el ámbito de Europa. Entonces surge esa masonería que es la que actualmente pervive, con 5 o 6 millones de masones a lo largo de extendidos por el mundo, básicamente por el mundo sajón. Y esta es la masonería que existe actualmente, pero que eso ya es objeto de otras conferencias. Entonces hoy vamos a centrarnos en el mundo medieval. Yo quiero decir que la Edad Media no tiene ahora la imagen un poco tenebrosa y de siglo y de época oscura que tenía para la historiografía de principios de siglo. Hoy la Edad Media pues tiene, como toda época histórica humana, sus luces y sus sombras, pero después de los estudios de Huizinga del otoño de la Edad Media, después de estos cuadros de Bruegel, del Carnaval, pues hay una visión de la Edad Media distinta, ¿no? Y sobre todo si nos centramos en el siglo XIII, el siglo XIII es un siglo muy importante en la historia cultural de Occidente, porque es un siglo donde es el siglo de las catedrales, pero además es el siglo de las universidades, es un siglo donde ya están la Universidad de París, de Bolonia, en España de Palencia, donde ya empiezan las universidades, y es un siglo donde ya se crea una pequeña burguesía con el comercio, y eso da lugar a unos cambios sociales en Europa, la República de Venecia, Génova, luego que preludian el Renacimiento por un lado. Seguimos que en la Edad Media pues había de pronto grandes guerras, la guerra de los 100 años, la peste, que en algún momento dado diezma la tercera parte de la población europea. Pero bueno, tenemos que situarnos en esta Edad Media, en este siglo XIII, donde lo que vertebra la sociedad es la Iglesia. Y la Iglesia tiene necesidad de construir catedrales, de construir monasterios. Hasta el siglo XIII esa construcción la ha llevado la orden benedictina o una rama de la orden benedictina, que es la orden del Cister. Si vemos en el mapa de Europa la difusión de la orden benedictina, pues es casi el mapa de Europa completo, porque en todos los monasterios benedictinos, cuando moría un benedictino,
tenían que decirse misas por toda la orden benedictina. Entonces había un sistema de postas, de caminos, de carreteras, y esos caminos pues es lo que hoy día llamamos Europa. Por un lado está Polonia, por otro lado está Irlanda, está España, por eso. Bueno, pues entonces en esa Edad Media, ¿por qué existían estos gremios? Bueno, había gremios no solamente de la construcción, que es lo que nosotros vamos a ver, que luego da origen a la masonería especulativa, sino gremios, por ejemplo, pues de tejedores, de carpinteros, de zapateros. O sea, los gremios se reunían bajo, digamos, los auspicios de un patrono y tenían una estructura real de trabajo, una pedagogía que empezaba por el aprendiz, que entraba a los 12 años, y luego estaba el compañero, que era un grado intermedio, normalmente por antigüedad, y luego la maestría. Esta antigua pedagogía, recuerdo cuando todavía en España existían las escuelas de oficios, ¿no? Era una forma de que aprendías el oficio de alguien que te lo enseñaba, ¿no? Y a base del tiempo tenías la experiencia y eras el maestro, ¿no? Bueno, pues esa especie de aprendiz, compañero y maestro, esos 3 grados de estos gremios constructores siguen simbólicamente en la masonería contemporánea. El ser partícipes de unos conocimientos de oficio, pues era de alguna manera un conocimiento que había que velar a los profanos, porque el estatus de todos estos maestros, freemasons, masones libres que se movían por Europa, que iban construyendo catedrales o construyendo iglesias, pues era, digamos, una especie de élite del artesanado, ¿no? Entonces, ellos tenían sus conocimientos del oficio y, por lo tanto, tenían que salvaguardarlos, ¿no? Ellos tenían sus palabras de paso, sus signos de reconocimiento, sus vestiduras, sus fiestas, sus juramentos. La verdad es que sobre esto sí tenemos bastante documentación. O sea, han existido una serie de manuscritos que se han conservado que nos permiten ver un poco el funcionamiento de estos gremios de constructores por dentro. Yo les voy a leer de uno de los manuscritos que ha quedado, el manuscrito Regius, hacia el siglo XIII, donde se dice, fíjense qué ideas tan claras, ¿no? Gramática es la primera, dialéctica por Dios es la segunda, retórica no hay dudas la tercera, música es la cuarta, yo os lo digo, astronomía es la quinta, aritmética es la sexta, geometría cierra la lista siendo humilde y servicial. Es decir, que estos maestros constructores dominaban las 7 artes liberales, como viene en el manuscrito Regius, y como efectivamente en otros manuscritos vemos cómo el corpus de conocimientos iba pues por toda la escala científica del Hay como el título de la conferencia es Historia y leyenda. Hay una leyenda de que de estos orígenes de la masonería operativa se pueden remontar a los antiguos constructores de catedrales, a los antiguos, digamos, siempre que ha habido algún tipo de oficio de constructor, ahí estaba la masonería. Yo, en mi opinión, creo que no es así. Es decir, yo creo que la masonería operativa se puede vincular históricamente al siglo XIII y poco antes quizá, pero nada más. Otra cosa es que desde el punto de vista antropológico, la gente que trabaja la piedra, la gente que construye templos, la gente que está en el diseño arquitectónico de las ciudades, pues tenga una estructura de trabajo que le permita tener unas cosas parecidas. Pero yo toda esta leyenda que empieza diciendo Teófilo de Saint-Pétringiers, Adán ya fue iniciado como un masón en el paraíso, las pirámides fueron hechas por canteros, masones, todo eso creo que estaría en el ámbito de la leyenda. Como también estaría en el ámbito de la leyenda, pues el que los carteros europeos en contacto con los templarios en Tierra Santa pues tuvieran acceso a otras fuentes culturales y demás. Todo esto puede que sea así o que haya sido así, pero yo no dispongo
de datos y de hechos para afirmar. Sí es importante en la Edad Media el papel de la Orden de San Benito. La Orden de San Benito, de alguna manera, recoge el legado clásico, lo que quedaba ya de los siglos de la decadencia romana, y por su estructura monástica muy centrada, el rey Carlomagno la hizo obligada para todo el imperio carolingio. Entonces la Orden de San Benito fue la orden que tuvo más expansión. De esta orden sale Cluny, sale el Cister y tiene diversas renovaciones, pero bueno, para el tema que nos interesa, el Cister sería el Cister San Bernardo, lo que realmente más está en el mundo de la construcción. Esto es anterior a las cofradías medievales de maestros constructores, pero son los que realmente llevan la construcción de los siglos VI al X en Occidente. Imagínense que una gente, la Orden de San Benito, que ha inventado el champán, el chartrés, y que realmente eran los depositarios de toda la cultura clásica, pues hoy día es difícil ver el papel que esta orden jugó en Europa, pero desde el punto de vista de la transmisión de la cultura fue realmente importante. Pensemos que entre el año 1050 y 1350 se edifican en Francia 80 catedrales, 500 grandes iglesias y más de 10.000 parroquias. O sea, en este momento, para la población que mayoritariamente era campesina en Europa, el punto, digamos, de contacto social y de acuerdo a las épocas del año, etcétera, eran las iglesias en la vida popular. Ya saben ustedes que todo el tema de la imaginería, la escultura, todo esto pues era una forma un poco románico de lección encubierta de historia sagrada para la gente que todavía pues no tenía acceso a la lectura y a la escritura. Hay una pervivencia en esto de aprendiz, compañero y maestro. Debo decirles que el grado de compañero ha tenido, incluso en el mundo actual, en Francia, una pervivencia. Entonces hay unas asociaciones de compañeros que son efectivamente gente que practica unos oficios, puede ser la pastelería o los que hacen guitarras, luthiers, y eso no tienen ni el grado de aprendiz ni el de maestro, pero tienen una gran virtualidad todavía en nuestro mundo. Es decir, muchas de estas cosas han llegado hasta nuestros días. El espíritu del trabajador de un gremio era un trabajo protegido, de compromiso, libertad artesanal, y estaban muy organizados los derechos y los deberes de unos y de otros. En los textos ingleses se habla de los old chucks, de los antiguos deberes, porque efectivamente todos estos maestros, todos estos artesanos tenían también, aparte de sus salarios, en su jornal, tenían una serie de privilegios dentro de la sociedad medieval. Hay que recordar que la palabra masón en inglés deriva de la raíz europea mag, del griego maso, que significa amasar, en germánico machen, en inglés make, hacer, y construir machen en alemán. La palabra albañil también vendría de lo mismo. Ya les comenté antes que hay una serie de documentos que nos permiten, si no, por cierto, yo les recomiendo a un escritor que se llama Christian Jack, que es masón, también Los pilares de la tierra, que antes hablábamos, son dos autores que son grandes divulgadores de este mundo medieval de constructores y de masones. Christian Jack es masón y es egiptólogo, pero bueno, él también ha escrito mucho sobre los temas medievales y las catedrales.
Comienza así: incipit artis geometría. Empieza con una invocación a la Santísima Trinidad. O sea, no olvidemos que estos gremios estaban todavía bajo un santo patrono y dentro de absolutamente sintonía con el mundo eclesiástico, con el que muchas veces trabajaban. Y a la gloriosa Virgen María, siempre nuestra abogada. Empieza con el relato de los 4 coronados, los cuatro coronati, que serían los patronos de los gremios de constructores, que en la leyenda que hablamos, pues eran 4 artesanos que se negaron a hacer un busto al emperador y entonces fueron objeto de... fueron martirizados, ¿no? Según la leyenda fueron metidos en unas cajas de plomo y tirados al mar. Entonces estos 4 coronati, estos 4 mártires son los que en la Edad Media son, digamos, como los patronos de todo el mundo de la masonería operativa. Lógicamente, el secreto masónico deriva de estos secretos del oficio. También tenemos las ordenanzas de los masones de York en 1312. Hay un libro francés, Le Livre de Métiers, de Etienne Boileau, en 1668. El manuscrito Koch. La constitución de los masones de Estrasburgo. La catedral de Estrasburgo sí está muy documentada la relación que hay entre las logias de Estrasburgo. La palabra logia, en concreto, es simplemente aposento, es simplemente una especie de taller que hacían los masones cerca de la catedral, donde dejaban los instrumentos para trabajar, sus pinceles, sus mazos, y por eso también actualmente donde se reúne la masonería se llama logia. La Constitución de los masones de Estrasburgo, los estatutos de Ratisbona, y nos vamos acercando a la masonería operativa, los de la ciudad de Edimburgo en 1598, y por último tenemos en 1696 los rituales de los masones de Edimburgo. O sea que durante 200 años hay documentos históricos fehacientes donde podemos ver un poco el trasfondo de toda esta actividad artesanal, también de tipo artístico y por supuesto de tipo espiritual, ¿no? Ya saben ustedes la famosa anécdota de 3 masones o 3 operarios que están con una piedra, puliéndola, buscando la piedra cúbica perfecta, y uno de ellos dice: estoy haciendo una piedra cúbica, otro dice: estoy haciendo una columna para la catedral, y el tercero dice: estoy haciendo la catedral. En ese sentido, quizá la masonería especulativa del siglo XVIII hasta nuestros días recupera un poco esta visión utópica del hombre, de la perfección moral del hombre y de la perfección de la sociedad, ¿no? El ideal de la masonería es un mundo sin guerras, un mundo unificado, una única nación, y un mundo donde el valor real entre los hombres sea la hermandad, ¿no? Esto de la hermandad no deja de ser algo también que viene de estas cofradías medievales, donde el sentimiento de hermandad era realmente importante. Quería también comentar que dentro de todas estas herramientas masónicas que se utilizan en la arquitectura civil y en el trabajo de la piedra, pues muchas han quedado luego como símbolos de la masonería especulativa. La paleta sirve como a la paleta, al ser el instrumento con el que el cemento se extiende, pues queda como la argamasa de la fraternidad. La regla de las 24 pulgadas, una especie de regla, se convierte en la función temporal de que el tiempo, el masón, según los antiguos cánones, lo debe dedicar al trabajo, a ayudar a un hermano en la necesidad y a adorar a Dios Todopoderoso o al gran arquitecto del universo en este mundo medieval del que estamos hablando. El compás, que marca los límites, la escuadra, que simboliza el espíritu, la plomada, símbolo de la rectitud, y el nivel, la igualdad entre los hermanos. Todos estos símbolos reales, en esa metamorfosis que antes hablé,
han quedado para siempre en la masonería actual. Hace muchos años yo fui secretario de la Fundación Jung de España y el psicoanalista Jung analizó los textos de la alquimia en el sentido de que los alquimistas no buscan el oro, sino buscan el cambio espiritual de su mente, ¿no? Desde esa lectura, los procesos alquímicos que estudia Jung en su libro clásico, Psicología y Alquimia, pues tienen otra lectura. Pues eso es un poco lo que pasa en esto que estamos hablando. O sea, en esta construcción de la piedra, digamos, bruta a la piedra cúbica, pues se supone que es el hombre a través de la instrucción, la educación y la fraternidad con sus semejantes. Esos son los valores de la masonería medieval y que, por supuesto, impregna a la masonería moderna. Desde esta masonería medieval que empieza a desaparecer en el siglo XVI, en el siglo XVII aparece lo que hemos llamado la masonería de adopción. Por ejemplo, tenemos en la logia estudio de la logia de Aberdeen en 1670, entre los maestros masones de la logia, solo 10 eran operadores, eran operativos. Había 3 caballeros, 8 abogados, 9 mercaderes y 15 comerciantes. En los siglos XV y XVI empieza a desaparecer en el continente y prácticamente desaparece la masonería operativa. Y en Inglaterra, esta es la fase que quería terminar esta conferencia, pero sí que me gustaría que todo esto abriéramos ahora un amplio diálogo sobre todas estas ideas. En Londres, en 4 tabernas cuyos nombres son el Ganso, la Parrilla, la Corona, el Manzano, el Cubilete, había 4 logias. La más antigua de ellas es la logia de San Pablo. El día 24 de junio de 1717, estas logias se reúnen y dan lugar a una nueva logia. Y en esa logia ya el objetivo ya no es la construcción. Eso ya ha quedado fuera del ámbito de la masonería especulativa. El objetivo es la construcción del ser humano y de una sociedad más justa. A partir de ese momento, estas logias tienen una autoridad común y crean las constituciones de Anderson, que de alguna manera son como una especie de reglas de juego en las que se basan la masonería contemporánea. Como dice el filósofo Oswald Wirth, el filósofo masón, la francmasonería está llamada a rehacer el mundo y su tarea, aunque parezca de un tamaño increíble, podrá ser si la masonería sigue siendo lo que debe ser. Muchas gracias. Bueno, después de esta magnífica introducción, voy a decir algunas palabras complementarias, sobre todo trazar el cuadro de la Edad Media en que se desarrolla la masonería especulativa. El siglo XIII, un siglo luminoso. En él se creó la Escuela de Traductores de Toledo, donde los pueblos y las razas superan sus diferencias y se unen entre sí en la cultura, dignificándose y dignificando el mundo en la cultura y por la cultura. Es la Escuela de Traductores de Toledo, que recoge todo el mundo perdido de la antigüedad clásica, del mundo árabe del luminoso siglo X de Córdoba, y en aquel siglo crean el material cultural y pedagógico suficiente para crear las grandes universidades del mundo. El siglo XIII fue luminoso también en España, fundamentalmente en España, y dio origen a la Universidad de Salamanca. Uno de los grandes poetas y místicos españoles, que fue Raimundo Lulio, que era amigo de Robert Sorbonne, el monje que en el Cluny de la catedral de Francia, de la Cité, la isla de la Cité, pues crea la Sorbona de París, la Sorbonne, que debe su nombre a Robert Sorbonne. Fue Raimundo Lulio uno de los primeros profesores de la Sorbona. En cambio, el siglo XIV aparece tenebroso, un siglo terrible.
Empezó en España. Alfonso XI el Batallador muere ante los muros de Gibraltar, abatido por la peste, dejando un hijo legítimo y 3 bastardos, de una bella señora que era doña Leonor de Guzmán, que aparece, que luego se hace ópera, que aparece en la ópera La Favorita, y que era la favorita del rey. Entonces los bastardos luchan contra el rey hasta derrocarlo. El rey, don Pedro I el Cruel, primero los gemelos Enrique de los que eran condes de Trastamara, pues Fadrique muere a manos del rey, y finalmente Enrique de Trastamara, el famoso desafío de Montiel, que fue una celada, una trampa, asesina al rey y se proclama y crea la dinastía de los Trastamara. En aquella época la peste negra mata a la mitad de la población europea. En un pueblo a orillas de Manzanares que se llamaba Alarnes, la gente huye de la peste en aquella época y se sitúa a lo largo del Camino Real de Toledo y funda el Chatab. El Chatab quiere decir a lo largo, que es el Getafe actual. Esto ocurre ya en el siglo XIV y nuestros orígenes están ahí. Después, más tarde, el antiguo Cerro de Almodóvar queda santificado por un supuesto milagro, o milagro quizá, depende de la fe de cada uno, que fue la aparición de la Virgen de los Ángeles, que como todas las vírgenes eran ocultadas a la invasión musulmana para evitar su profanación, y que luego aparecían, a veces siglos más tarde, pues en cuevas escondidas, envueltas en zarzas, como la Virgen de Aránzazu, que estuvo en Espinos, aquel pastor vasco, y así apareció también mucho más tarde la Virgen de los Ángeles, que fue trasladada por el pastor que era de Pinto a Pinto, pero claro, la Virgen, que quería estar en Getafe, se traslada milagrosamente de nuevo a Getafe. Hay otras versiones de que fue uno de Getafe, pero llegó para evitar la suplementación y lo trajo hacia Getafe de nuevo. El Cerro de Almodóvar se convirtió en el Cerro de los Ángeles, que es el centro geométrico de la península, según constatan los geógrafos. Este es un poco el fondo histórico. Después, mucho más tarde ya, bueno, Getafe no se resigna a bailar en aquel siglo XIV la danza de la muerte, sino que canta el canto coral del trabajo, y a lo largo de este camino real de Toledo va creando las posadas y mesones, de las que hablará Lope de Vega en la Villana de Getafe, y va creando también los telares. Va a tener 14 telares de telas de jerga y que era la tela de saco, que no se llamaba jerga, para hacer sacos y para otros telares. Hay leyendas y toda clase de historia, incluso la ciega de Getafe, que era una tejedora ciega que tejía con una habilidad extraordinaria. Aparece también el rey de Alarnes, el pueblo primitivo se llamaba Alarnes. Mi familia proviene de esa época. Mi familia son hidalgos que vienen del valle de Ocharravía, de la zona del valle de Salazar. Hacen acta de hidalguía en la Chancillería de Valladolid y les dan esos privilegios que tenía la hidalguía, el uso de la espada y no pagar tributos, que terminan naturalmente con toda justicia con las Cortes de Cádiz, donde se obtienen esos privilegios de la hidalguía y la hidalguía desaparece, así como la aristocracia prevalece, pero vamos, dejó ya en el siglo XVIII un gran gobierno, que fue el de Carlos III, que fue un gobierno de hidalgos. Los hidalgos tenían una moral elevada. Quevedo, que era un hidalgo también, los satirizaba con simpatía y con cariño nostálgico, cuando habla del Buscón Don Pablos y habla de aquellos hidalgos que para disimular sus hambres se espolvoreaban las barbas con migas de pan para que creyeran que habían comido. Bueno, uno de estos hidalgos fue mi bisabuelo, que es Falabella, que llegó a Filipinas. Habían fundado ya sus antepasados un pueblo que se llama Getafe, en la isla de Bohol. Aquí vino hace no muchos años el alcalde don Pedro Castro, vino la alcaldesa del pueblo de Bohol, que no la entendía a nadie más que yo, que fui allí al ayuntamiento a servir de traducción de tagalo y de inglés, que era lo que hablaba la alcaldesa del pueblo de Getafe, en la isla de Bohol, en Filipinas. Es un pueblo que tiene 21.000 habitantes y tiene más de 15 barangays o barrios. Es un pueblo pesquero
y Getafe, con el 0,7% del presupuesto, construyó allí las escuelas y un palenque que llaman en tagalo, que quiere decir el mercado porque vendían una lonja de pescados, porque vendían en las playas los pescados, para que no se vean con el 0,7%, pues de Getafe pues hizo un hermanamiento y este es un poco, en esa época es cuando fructifica la masonería operativa, que también ha explicado don Carlos Mendoza, y luego viene ya el Renacimiento. Pero el Renacimiento fue el despertar, fue el primer despertar de la humanidad, la primera emancipación del hombre. Para describir el Renacimiento, quizá lo más expresivo que yo he leído es el poema O libreto de Fermo de don Manuel Machado. Estamos hablando no de don Antonio Machado, sino de don Manuel Machado, que había recibido la transmisión del modernismo a través de Rubén Darío. Rubén Darío, cuando llega a España y trae el modernismo, pues tiene dos discípulos predilectos, son Valle Inclán y Manuel Machado. No Antonio Machado, que sí tiene otras. El soneto de libreto de Fermo expresa muy bien lo que es el Renacimiento. Y dice así, fue valiente, fue hermoso, fue artista, inspiró amor, temor y respeto. En pintarle gladiando desnudo y los dos pinta el Tintoretto. Machiavelli nos narra su historia de asesino elegante y discreto. César Borgia lo arrojó en Sinigalia. Dejó un cuadro, un puñal y un soneto. Esto es el Renacimiento. En el Renacimiento, la masonería operativa se convierte en masonería especulativa por el progreso de los tiempos, por ese despertar humano y por ese reconocimiento que aquellos gremios habían alcanzado a través de la fraternidad humana un nivel muy superior al que había en su tiempo y a las instituciones de su tiempo. Y eso atrae a personas de profesiones liberales, mercaderes, cuyo recuento ha hecho magníficamente Carlos Mendoza aquí en esta exposición, médicos, militares. Bueno, esto en el siglo XVIII vienen las convenciones de Anderson y posteriormente esto entra en España pues, con las invasiones napoleónicas. Napoleón fue masón, su hermano José Bonaparte era el jefe de la masonería francesa, todos sus mariscales lo fueron Bernadotte, lo son todavía los reyes de Suecia y los reyes de Inglaterra, y muchas de las personas que tuvieron ahí, lo fue Marat, lo fue Bernadotte, ya dicho, lo fue Ney, el gobernador de Nápoles, y lo fueron casi todos los héroes de Napoleón. Este paso de la masonería especulativa, como muy bien ha dicho Carlos Mendoza, toma sus símbolos. El mandil, pues es el mandil que llevaban los obreros para no destrozarse las ropas, mandil de cuero. Los mandiles masónicos son de piel todavía, adornados y demás, y en ellos están los signos del grado que tienen las personas y todos estos grados y todos estos símbolos hacen mención a la construcción de un templo, pero es ya un templo interior, y se hace con las tres luces de la masonería, y siempre es esas tres luces. Una significa la sabiduría, que la sabiduría haga la construcción de ese templo, que la belleza lo adorne y que la fuerza lo sostenga. Es ese triángulo masónico con el triángulo. En la arquitectura es también la base en la que asienta el edificio. El edificio más primitivo, grande y público son las pirámides de Egipto, que son perfectamente trianguladas, y las otras se basan en bases triangulares, y es el triángulo masónico. Por eso los masones les han llamado también caballeros del triángulo. En fin, no quiero seguirme extendiendo aquí sin compartir estas cosas en el coloquio con ustedes. En el coloquio último hubo aquí una de las personas hizo una pregunta acerca del poeta chileno Vicente Huidobro, que era don Esteban Alfonso Martínez, no sé si está presente en la sala, y me ha mandado un bellísimo escrito constatando la pertenencia a la masonería, efectivamente, de Vicente Huidobro, que fue el poeta, porque como he dicho, la
poesía española tuvo tres grandes revoluciones poéticas. Una fue, y las tres grandes vinieron de América, de Valéry, de Rimbaud, y que crea el modernismo, que es de alguna manera unas formas barrocas con un sobredorado y quitándole la tenebrosidad que tenía el romanticismo. La otra, y tiene como seguidores en España, pues a Valle Inclán y a Manuel Machado, Antonio Machado, y ha dicho, aunque tenía también algún vestigio del modernismo, pero está más avanzado en esta época. Y luego viene la revolución que encabeza Vicente Huidobro y culmina con Pablo Neruda. Vicente Huidobro era chileno, pero era también Pablo Neruda, y efectivamente su poesía está inspirada, como ha dicho muy bien esta persona que recordarán ustedes que tuve una intervención el otro día, que ha prolongado mandándome un escrito, pero le agradezco mucho porque es un escrito realmente muy inteligente y muy bien hecho. Y Pablo Neruda, Vicente Huidobro es el iniciador de esta corriente, culmina con Pablo Neruda. Pablo Neruda era el seudónimo que utilizaba un judío chileno que se llamaba Ricardo Naftali Reyes. Incluso el seudónimo de Pablo Neruda lo toma de un autor checoslovaco que se llamaba Neruda y que escribió cuentos de Malastana. Malastana es uno de los barrios de Praga que bordean el castillo. Y tenía tanta admiración por Neruda que tomó él mismo el nombre de Neruda y casi nadie sabe que era un seudónimo y que su verdadero nombre era Ricardo Naftali Reyes. La tercera revolución poética es la que encabeza un peruano, que es César Vallejo, cuando escribe Los Heraldos Negros, y es la que todavía, de la que todavía estamos viviendo poéticamente hablando. Entonces, dicho esto, muchos de esos poetas, claro, fueron también masones. Y pasamos ahora ya, para no extendernos en el uso de la palabra, que ustedes participen también al coloquio. O sea que ahora, como siempre, don Cristiano mío va a tomar 5 intervenciones y don Carlos, si quiere hacer alguna aclaración, está en el uso de la palabra como ponente. Bueno, decirles que yo tengo una admiración sin límites por el doctor César Navarro. Él fue presidente del Ateneo histórico allí, gracias a él el Ateneo califica. Yo fui vicepresidente 4 años del Ateneo también, y al principio yo conspiraba contra César, pero César tiene algo especial que capta y no puedes ya conspirar contra él, es un don. Y luego César es un enamorado de Getafe totalmente, entonces estoy encantado de estar aquí con César de Getafe. Antes quería leerles un ritual actual de la masonería para que vean que todo esto que hemos hablado de la Edad Media, de los constructores, tiene su exacta correspondencia en el ahora. ¿En qué consiste el trabajo del aprendiz? En desbastar la piedra bruta, a fin de despojarla de sus asperezas y acercarla a una forma en consonancia con su destino. ¿Cuál es la piedra bruta? Es el profano, producto grosero de la naturaleza, que el arte de la masonería debe cubrir y transformar. ¿Cuáles son las herramientas del aprendiz? El mazo, el cincel y la regla de 24 divisiones. ¿Qué representa? El mazo representa la voluntad y el cincel perfecciona la gran obra. Espero que mis hermanos masones, por leer estos rituales, no se chiven a la gran hostia y tal, pero bueno, esto es lo que se lee en las tenidas, y como ven ustedes está todo en ese mundo del hombre que a través de un grupo y a través de esas energías misteriosas que generan los grupos, pues se dan estos cambios psicológicos en la persona.